Bueno, vamos en la sesión del día de hoy a leer un fragmento de Platón, ¿vale? De alguna manera en este curso a mí me gustaría leeros un fragmento de cada autor. No va a poder ser, ya lo veréis porque no vamos a tener suficiente tiempo. Pero creo que ver una historia de la filosofía sin leer absolutamente nada de Platón me parecería casi un sacrilegio, ¿no? Luego después hay que elegir un texto de Platón. Claro, Platón tiene muchos textos importantes de la historia de la filosofía, pero creo que uno representativo pues va a ser el mito de la caverna, ¿vale? De Platón. Creo que hacer un curso de filosofía sin haber leído el mito de la caverna, pues queda un poco cojo, ¿no? Y bueno, deciros que no sé si lo vamos a acabar de leer en esta clase, porque el mito es bastante largo. Solo pretendo comenzarlo con vosotros. Ahí lo tenéis en los materiales, en el libro. Lo podéis terminar si no nos diese tiempo hoy, ¿vale? Casi que lo que quiero es transmitiros una emoción, más que otra cosa, ¿no? A mí este texto es un texto que me sigue emocionando cada vez que lo leo y os podéis imaginar la de veces que lo he leído, si solo de profe llevo 20 años, ¿eh? Pero ya lo leí de estudiante en el instituto y luego lo leí también en la carrera, ¿no? Por lo tanto, este texto lo he leído muchas veces y me sigue emocionando. Me sigue emocionando, entre otras cosas, porque tengo la sensación de que estoy ante lo que puede ser el fragmento más leído por la humanidad, ¿vale? Entonces, claro, vosotros podéis preguntar, hombre, ¿cómo va a ser este fragmento más leído por la humanidad, ¿no? Pues no será, yo que sé, un texto del Génesis, ¿no? De la Biblia. Bueno, la Biblia pues la leen cuatro cristianos que hay por ahí, ¿no? El Corán lo leen pues cuatro musulmanes que hay pegando vueltas. La Bhagavad Gita pues lo leen cuatro o cinco indios. Los cuatro libros del Tao pues siete u ocho chinos, ¿no? Pero todos leen el mito de la caverna de Platón, ¿vale? Por lo tanto, seguramente, y además, atentos, ¿eh? El mito de la caverna de Platón tiene sin ningún género de dudas, por ejemplo, si lo escribió Platón en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y el Corán se escribió en el siglo VII, pues la friolera de 13 siglos más que el Corán, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? O que otros libros, ¿vale? Por lo tanto, estamos ante seguramente lo que es el libro, el texto más leído de la historia de la humanidad. Pero aparte de eso, es emocionante para mí porque es un texto indispensable. Es decir, aquí lo que se está contando es el despertar, es el despertar. Si no lo hubiera escrito Platón, algún otro autor lo habría escrito. O sea, si mañana en un planeta lejano hay unas series extraterrestres que se ponen a pensar, llegará un día que habrá uno que escribirá el mito de la caverna. A lo mejor no lo escribirá igual como metáfora, ¿no? Pero contará el momento del despertar, ¿no? El momento ese en el que pasaron de la oscuridad a la luz, ¿no? ¿No? El momento ese en el que se empieza a pensar, ¿no? Y esto es lo que en forma de metáfora, como salida de la cueva, como salida de la caverna, ¿no? Lo que representa el texto del mito de la caverna de Platón, ¿no? Es un texto iniciático, ¿no? En el que se muestra lo que ocurre en el despertar, ¿no? En el pasar de las sombras y la ignorancia, pasar a la luz y el conocimiento, ¿vale? Así es que, bueno, pues lo voy a ir leyendo yo, me acompañáis, lo vamos a ir leyendo despacito, por eso digo que si no lo termino, pues tampoco pasa nada, lo tenéis en los materiales. Por lo menos el primer fragmento sí que lo quiero terminar, que es el que me parece más emocionante, ¿vale? Y vamos interactuando. Bien, dice, vamos a poner. Y a continuación, recordad que Platón escribe en forma de diálogos, ¿vale? Es un diálogo, ¿eh? Donde hay personajes que están hablando, ¿vale? Y a continuación, seguí, compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto a la educación o a la falta de ella, se halla nuestra naturaleza. ¿De qué habla este texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Hola?
¿Estáis ahí, no? ¿De qué habla? De la educación. Habla de la educación, lo dice tal que así en las primeras líneas, ¿eh? Compara la siguiente escena, es decir, nos va a mostrar ahora la caverna, ¿no? Y nos va a contar la salida de la caverna y dice, compárala con qué? Con respecto a nuestra educación. O sea, ¿en qué estado nos encontramos nosotros respecto de la educación? ¿Lo entendemos? Vale. Dice, imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo largo de toda la caverna, perdón, a lo ancho de toda la caverna. Y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Bueno, os he preparado aquí una pequeña imagen que podéis encontrar en internet en cualquier sitio, ¿vale? Una especie de representación de la caverna, ¿no? Dice, imagínate una caverna, ¿no? Con una entrada, ¿ok? Bien, al final de la caverna está representando a una especie de tabiquillo aquí, ¿lo veis? Y en esta especie, en este lado del tabique, hay unos prisioneros que desde niños los han puesto ahí, no han visto absolutamente nada más del mundo que lo que tienen delante en la cueva, ¿vale? Es decir, desde niños han estado atados de pies y manos de manera que solo puedan mirar hacia adelante. ¿Y qué hay delante? ¿Qué es lo que pasa por delante? Bueno, detrás de este muro, detrás de este tabiquillo, pasan unas personas, ¿vale? Que llevan toda clase de objetos en la cabeza, ¿no? Que sobresale por su cabeza. Pueden llevar en bandejas o aquí en la representación está, pues con unos palos, da igual. Y detrás de ellos, como un poco en alto, un fuego. De manera que el fuego alumbra estos objetos y las sombras se proyectan en el fondo de la caverna. ¿Eh? Claro, ¿cómo van a ver los prisioneros las sombras? Pues las van a ver efectivamente titineantes, ¿no? Que se mueven, temblorosas, ¿no? Y además, por efecto de la llama, del fuego. Y además van pasando, ¿eh? Van pasando. Bien, aparte, imagínate que estas personas están hablando. Claro, si estas personas hablaran, aquí hay un tabique, ¿eh? ¿Cómo les llegaría el sonido a ellos? Les llegaría el sonido rebotando en el techo, luego en el final de la caverna, de manera que ellos pensarían que el sonido viene de delante, ¿no? ¿Quién pensarían que está hablando? Pues esos objetos que pasan por ahí, ¿no? Esas sombras que pasan por ahí serían las que ellos piensan que están hablando, ¿vale? Bien, lo que nos va a contar Platón es qué ocurriría si a uno de estos, que no ha visto absolutamente otra cosa, nada más que eso en su vida, pues lo cogiéramos y lo desatáramos, ¿vale? Y le obligáramos a salir al exterior, en una salida que cuesta, que es cuesta arriba, ¿vale? Acordaos que es una metáfora de la educación, ¿vale? Salir de la caverna cuesta, es un esfuerzo, ¿vale? Hasta contemplar qué, hasta contemplar las cosas de arriba, hasta contemplar el mundo exterior y los objetos iluminados por el sol. La verdadera realidad, nos diría Platón, ¿eh? Muy bien. ¿Qué ocurriría si éste entrara otra vez dentro de la caverna a contarle a sus compañeros que no, 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 todo eso que vosotros consideráis que es real, todo eso que habéis visto durante toda vuestra vida, todo eso que dais por sentado porque es lo que veis todos los días, es todo falso, es todo mentira, es toda una ilusión, porque la realidad es otra, que no la habéis visto nunca, ¿no? ¿Qué pensarían los de la cueva? ¿Eh? Que está loco, ¿eh? Se reirían de él, ¿eh? Como bien nos recuerda Emilio Lledó, en una de sus célebres introducciones a Platón, ¿no? La risa, la risa de los locos, ¿vale? Se reirían de él al principio, pero luego incluso querrían matarlo, cuando continuara con su monserga de no tenéis ninguna ni idea porque la realidad, el verdadero mundo está en el exterior,
al final intentarían matarlo, ¿no? Es una alusión clara a la muerte que le dieron a su maestro Sócrates, ¿no? Simplemente por intentar buscar la verdad, ¿ok? Bien, no perdamos de vista este dibujo, que acabo de contar esquemáticamente para que podamos interpretar las palabras de Platón. Dice, detrás de ellos, de los prisioneros, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo, parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas, ¿no? Todos esos objetos que van pasando por encima del tabiquillo. Ya lo veo, dijo. Pues bien, ve ahora, a lo largo de esa paredilla, unos hombres que transportan toda clase de objetos, cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera y de toda clase de materiales. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados. Qué extraña escena describes, dijo, y qué extraños prisioneros. Iguales que nosotros, contesta. Ya se podía acabar aquí el texto, ¿no? A mí, iguales que nosotros me resulta impactante como argumentación. Dice, no, no, que no te parezca raro lo que estamos describiendo. No, no, no. Y son iguales que nosotros. Nosotros somos esos prisioneros. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo Platón. Nosotros somos esos prisioneros. Nosotros somos los que habitan en el fondo de la caverna y que lo único que percibimos son sombras y nos creemos que es la verdadera realidad. Nosotros somos los que confundimos la verdadera realidad con el mundo que han puesto delante de nosotros para que creamos que es así, ¿vale? Pero la verdadera realidad es otra, ¿vale? Bien, os digo que este fragmento, ya os digo, es un fragmento que me sigue resultando emocionante, ¿no? Después de la descripción de la caverna, ¿no? Cuando dice, qué extraña escena describes. Dice, extraña, flipado, iguales que nosotros. Nosotros somos esos prisioneros, ¿eh? Ya nos está diciendo mucho Platón, ¿eh? ¿Qué es lo que debemos hacer? Salir de la caverna, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cuál era el tema del texto? La educación, ¿no? Es que no hay otra manera que mediante la educación acabarás saliendo de la caverna y contemplando la verdadera realidad, que no es esta en la que vives sumido en estos momentos, ¿no? Bien. Qué extrañas escenas describes, dijo, y qué extraños prisioneros, iguales que nosotros, dijo. Pues en primer lugar, ¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos? ¿Cómo? Dijo, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas. ¿Y de los objetos transportados no habrán visto lo mismo durante toda su vida? ¿Solo las sombras? Dice, ¿qué otra cosa van a ver? Y si pudieran hablar los unos con los otros, entre los prisioneros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? Dice, forzosamente, claro, ¿de qué narices iban a hablar esos prisioneros? Sino de todo lo que han visto durante toda su vida, ¿no? Que son esas sombras. Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente, ¿piensas que cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa, sino la sombra que veían pasar? No, por Zeus, todo esto ya lo hemos explicado antes, ¿no? Entonces, no hay duda, dije yo, de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados, ¿no? Lo voy a decir de otra manera, ¿no? No lo dice así Platón, pero no hay duda, pues, no tendrán por real más que lo que han visto toda su vida, ¿vale? Y además el criterio para definir lo que será real y lo que será real es que siempre ha sido así, ¿eh? Como si las cosas no pudieran ser de otra manera.
¿Sí? Dice, examina pues, dije, ¿qué pasaría si fueran liberador de sus cadenas y curador de su ignorancia? Démonos cuenta aquí la similitud entre cadenas e ignorancia, ¿eh? En Platón esta va a ser una similitud siempre igual, ¿no? La esclavitud es ignorancia, ¿vale? El conocimiento es libertad, ¿no? Liberarse es precisamente conocer, ¿vale? ¿Qué pasaría si fueran liberador de sus cadenas y curador de su ignorancia? ¿Y si conforme a naturaleza les ocurriera lo siguiente? Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y mirar a la luz, y cuando al hacer todo esto sintiera dolor, y por causa de las chiribitas no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes. Bien, vamos a analizar esto un poco. ¿Qué son las chiribitas? Las chiribitas son, bueno, pues eso que se te produce en los ojos que no te deja ver, ¿no? Cuando vienes de la oscuridad y de repente te sacan al sol, ¿no? Y te tienes que tapar los ojos porque incluso duele, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, lo que nos está diciendo Platón es precisamente recordar que es una analogía con la educación, ¿eh? Educarse duele, claro que sí que duele, ¿vale? Y tú, aunque estuvieras en tu ignorancia, ahora lo veremos, ¿no? Yo qué sé, no sé, ¿quién es más ignorante? Uno que está toda su vida viendo los partidos de fútbol de los domingos y ya está. O Albert Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad. ¿Eh? ¿Quién es más ignorante de los dos? Por poner un ejemplo. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Eh? Parece que el de fútbol de los domingos, ¿no? Es más ignorante que Albert Einstein dando conferencias sobre la teoría de la relatividad. Pues seguro estoy que si se ponen a hablar de fútbol, Albert Einstein parece idiota. ¿Sí o no? Porque el otro sabrá mucho más de fútbol. ¿Sí o no? ¿Eh? Démonos cuenta de esto que nos está diciendo Platón, ¿eh? Incluso la ignorancia, vivir en las sombras, nos genera una zona de confort, ¿vale? De la cual cuesta salir. Claro que sí, duele salir de ahí, ¿vale? ¿Y cómo se sale? Mediante la educación. Pero es que la educación duele. No sé si os habíais dado cuenta hasta el día de hoy, pero ahora en segundo de bachillerato lo vais a comprobar. Duele la espalda, el cuello, ya lo veréis, ¿eh? Es una actividad, se suda, pero de sudar, ¿eh? De sudar. Me estáis siguiendo, ¿no? ¿Vale? Bien, esta comparación está intentando hacer Platón, ¿vale? Es un proceso que cuesta, ¿eh? Daos cuenta, cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y mirar hacia la luz, ¿eh? Y al hacer todo esto sintiera dolor y por causa de las chiribitas no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, vale. ¿Qué crees que contestaría si le dijeran de alguien, falta una E ahí, ¿vale? ¿Qué crees que contestaría si le dijeran de alguien que antes no veía más que sombras y nanes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera? ¿Eh? Vamos a detenernos aquí en la frase, ¿no? ¿Qué pensaría esa persona que viviendo en la sombra veía las sombras perfectamente y ahora lo liberan y lo hacen salir hacia la luz y no ve absolutamente nada, o sea, no ve nada, ¿vale? ¿Qué le dijere? ¿Qué cree que pensaría cuando le preguntaran qué mundo era más real de estos dos, ¿no? ¿Cuál diría él? El de las sombras, ¿no? Que es el que veía perfectamente, pero ahora no ve absolutamente nada, ¿vale? Bien. Bien, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos, los objetos de verdad, no las sombras, ¿vale? Ahora le estamos haciendo ver los objetos de verdad. ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero
que lo que entonces se le mostraba. Es decir, lo de las sombras le parecería más verdadero porque lo veía bien, ¿no? Que esto que ahora ve con dificultad. Mucho más, dijo. Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ya no en los objetos, sino en la propia luz, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar y que consideraría que estos, los que puede contemplar, las sombras, son realmente más claros que los que se le está mostrando ahora, ¿vale? Que la propia luz incluso, porque le duele, porque no la puede percibir bien, ¿ok? Así es, dijo. Y si se lo llevaran de ahí a la fuerza, dije, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol. Mirad qué bonita, esta es, qué bonita metáfora de la educación, de lo que hacemos con vosotros desde niños. Dice, y si se lo llevaran de ahí a la fuerza, ¿vale? Del mundo de las sombras, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, obligándole a pasar por todo el sistema educativo, ¿no? Es una metáfora claramente sobre la educación, ¿vale? Y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, hasta el final, ¿vale? ¿No crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado, ¿vale? ¿Eh? Es un sufrimiento lo de la educación. Digamos que la verdad es que Platón es bastante pesimista, en este aspecto, no a todo el mundo, no a todo el mundo hay que obligarle a estudiar, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, a la mayoría sí. Bien, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado y que una vez llegado a la luz tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas, es decir, a la de las sombras, ¿vale? Démonos cuenta que, mirad lo que le ha pasado a este prisionero. Estaba en las sombras, donde veía las sombras perfectamente, ¿vale? Lo arrastran a la fuerza y lo sacan a la contemplación de la luz, ¿vale? Y ahora que lo sacan a la contemplación de la luz, ni ve bien la luz, ni ve bien los objetos, ¿vale? Ni ve tampoco las sombras bien ahora que ha salido a la luz. Es decir, no ve bien absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, debería estar verdaderamente enfadado. Bien. Dice, no, no sería capaz, dijo, al menos por el momento. Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de allí arriba. Está claro, cuando tú coges una persona que está en la caverna, en la oscuridad, en un cuarto oscuro, y la sacas a la luz, al principio, dolor, y no ve, ¿vale? La similitud de la luz con la visión y el conocimiento en Platón siempre es explícita, ¿vale? No ve, es decir, no podrá tener conocimiento, pero con el paso del tiempo se acostumbrará a estar fuera. Y cuando se acostumbre a ver fuera, cuando se le acostumbren los ojos, cuando se le dilaten las pupilas, entonces ahí sí que verá la verdadera realidad y se dará cuenta de que efectivamente todo eso que había visto antes no era nada más que sombras de esto, ¿vale? Pero claro, eso no es automático, no es mientras estás subiendo. Mientras estás subiendo, duele. Hay que obligar a la gente a arrastrarlos, ¿vale? Y al principio de salir, tampoco es que haya sido una ganancia enorme porque no puedes ver absolutamente nada. Pero con el tiempo te acostumbrarás. Se te acostumbrará la luz a la vista y la vista a la luz, perdón, y acabarás teniendo conocimiento de la verdadera realidad. Por cierto, no sé si había quedado claro, pero lo voy a decir de manera explícita, ¿no? O sea, aquí en Platón no solo está la metáfora de la educación, sino que está representando Platón en un dibujo
en una metáfora, la relación que hay entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿vale? El mundo sensible es copia del inteligible, ¿vale? Entonces, el mundo sensible en esta metáfora sería el mundo de la caverna, el mundo de las sombras, en tanto que el mundo inteligible de Platón, la verdadera realidad donde se alcanza el verdadero conocimiento, sería el mundo de las ideas, es decir, la parte de fuera de la caverna, el mundo iluminado por la idea del bien, por el sol, ¿vale? Es decir, es una metáfora entre la relación entre mundo sensible y mundo inteligible en Platón. Bien, estamos fuera de la caverna, ¿vale? Vamos a centrarnos. Necesitaría acostumbrarse, creo yo, perdón, necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba, ¿eh? En definitiva, de fuera de la caverna, las cosas iluminadas por el sol, en la metáfora de Platón, el mundo inteligible, ¿vale? Lo que vería más fácilmente serían ante todo las sombras, luego las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde los objetos mismos. Y después de esto le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio, ¿no? Es decir, Platón nos muestra cómo en el proceso educativo y por lo tanto en el proceso de conocimiento has de ir de manera gradual. Primero has de percibir las sombras, luego vas a percibir los objetos que producen esas sombras. Después vas a percibir, ya lo veréis, lo veremos en la próxima sesión, los objetos matemáticos, ¿vale? Que son los que están a caballo entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Y por último, serás capaz de percibir las ideas de las cuales son copia los objetos matemáticos, ¿vale? Por lo tanto, Platón, como aquí en el mito de la caverna, nos está planteando la educación como un proceso evolutivo. Desde la parte inferior del mundo sensible se va ascendiendo poco a poco hasta la parte superior del mundo inteligible. ¿Cómo no? Y por último, creo yo, sería el sol. ¿Qué sería lo último que se conocería? Pues el sol en el mundo inteligible, ¿no? Fuera de la caverna, ¿eh? Y entonces se daría cuenta de que el sol es la causa de absolutamente todo, ¿eh? La causa no solo del mundo, que eso está claro, ¿eh? El sol causa nuestro mundo, ontológicamente hablando. Es decir, vivimos en el sistema solar. El sol es lo que nos da energía, calor, el movimiento, la gravedad. O sea, el sol causa el mundo. Pero al mismo tiempo, el sol también permite el conocimiento del mundo, ¿vale? Porque es lo que ilumina el mundo para que lo podamos percibir, ¿vale? Por lo tanto, el sol es tanto la causa ontológica de la realidad como la causa lógica o epistemológica del conocimiento, ¿ok? Bien, ¿cómo no? Y por último, creo yo, sería el sol lo que podríamos conocer, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas, ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio, tal y cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar, ¿no? Lo último que podremos percibir los seres humanos es el mundo inteligible, y dentro del mundo inteligible, aquello que causa absolutamente todo el mundo inteligible, que es la idea del bien. Necesariamente, dijo, y después de esto, colegiría ya con respecto al Sol, que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible, y que es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían, ¿vale? Es decir, el Sol es la causa tanto del mundo como del propio conocimiento de los humanos, ¿vale? El Sol tiene primacía ontológica, es la causa de la realidad, aunque sea lo último que yo conozco, ¿vale? Primero tengo que conocer sombras, luego objetos matemáticos y al final pondré tener acceso a
el sol y a la idea del bien, ¿no? En la filosofía platónica. Bueno, mirad, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Os recomiendo que os leáis, os recomiendo que os leáis el fragmento, no queda mucho. A partir de ahora lo que va a hacer Platón es contarnos, bueno, ¿y qué pasaría si este ser que ya ha salido de la caverna y ha visto la verdadera realidad, entrase otra vez a la caverna y les dijese a sus compañeros que lo que estaban viendo no es real? Y bueno, como hemos dicho, pues intentarían echarle mano y si podían incluso matarlo, ¿vale? En clara alusión a la muerte de su maestro Sócrates, ¿vale? Por lo tanto, de verdad que queda muy poco de fragmento, os recomiendo que lo leáis y la siguiente sesión continuamos con la teoría de Platón. Vale, muchas gracias.